Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Porfirio. Te felicito por el evento, la calidad, la comida. Todo ha estado muy interesante el día de hoy, las presentaciones. Quisiera empezar mi plática. Básicamente lo que hicimos fue armar una propuesta en la temática que se había propuesto de perspectivas de herramientas geoespaciales. Entonces, un poco aprovechando no lo que mejor sabemos hacer, pero de lo que un poco menos ignoramos, nos permitimos conglomerar algunos aspectos de procesamiento digital de imágenes, una de las tendencias actuales, lo que es Big Data y visualización científica. Antes que otra cosa, les manda el ingeniero Gutiérrez un mensaje, al mismo tiempo de agradecimiento por la invitación. Y bueno, se los voy a leer, ¿no? Que es lo que él ha mandado, y se les manda un cordial saludo a todos los amigos presentes, deseándoles que saquemos el mejor y mayor provecho del taller. Y el mensaje sobre el rol de la CANIETE dice: debemos sumar para transformar y desarrollar una industria de software más profunda y con mayor valor agregado en nuestro país. Las oportunidades en los ámbitos geoespaciales ofrecen una gran oportunidad de convergencia tecnológica, generando oportunidades para la sociedad, la academia y la industria. Enhorabuena, Víctor Gutiérrez Martínez, presidente nacional de CANIETE, cuyo lema es Creando Valor de Península a Península. Bien, para comenzar, básicamente, la CANIETE en los últimos años ha llevado a cabo una serie de integraciones de estudios internacionales, y un poco para que tengan una idea del mercado de las tecnologías de la información, electrónica y telecomunicaciones a nivel nacional. Tenemos cerca de 1 millón de personas trabajando en lo que es la industria manufacturera, cerca de 30,000 trabajando ya en el área aeroespacial, casi 100,000 en el área automotriz y cerca de 600,000 personas en el área de tecnologías de la información y servicios de software. Quizás lo más interesante en la última componente ha sido el reciente crecimiento de esta área, y es justamente una de las ideas de cómo las tecnologías de la información pueden ser una alternativa real para este ámbito de la información geoespacial. La CANIETE al mismo tiempo ha identificado algunas de las áreas preponderantes en las cuales trata de canalizar de alguna manera la colaboración con el sector público, con la academia y entre los mismos agregados de la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, básicamente en estos temas de lo que se conoce como Internet de las Cosas, el Internet móvil, lo que es la automatización y el trabajo del conocimiento, el cloud computing, lo que es la robótica avanzada, vehículos autónomos, el 3D printing que está muy en auge y la parte de aeronáutica. Bien, Grupo Plenum, la empresa donde somos socios, Víctor Gutiérrez, su servidor y otros colegas, tenemos una red bastante amplia de colaboración tanto a nivel nacional como a nivel internacional que hemos ido juntando durante los últimos años, y en este camino hemos logrado tener socios de bastante calidad en el ámbito del área geoespacial. Hemos hecho alianzas con algunos expertos. Aquí reconocemos inmediatamente a la UNAM, al CONACYT, por supuesto, al CINVESTAP, la Agencia Espacial Mexicana, que ha sido fundamental para todo lo que ha sido la definición de políticas internas en la empresa en cuanto a la definición de tendencias de desarrollo tecnológico en nuestro ámbito. Más aún a aquellos colegas de algunas empresas a nivel internacional, instituciones, Texas A&M, el MIT, el INRIA y algunas instituciones con las cuales hemos participado. Uno de los proyectos en los cuales nos hemos divertido más, justamente en colaboración con el CINVESTAP, fue en aquel proyecto en el cual desarrollamos esta pequeña cajita. Es una tecnología relativamente sencilla, pero que nos permitió monitorear durante cerca de 6,000 horas, 200 embarcaciones entre Villahermosa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y básicamente esta tecnología lo que nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, es el resolver algunos de los problemas que nos atañen a las tecnologías de la información, que tiene que ver con la integración de tecnología, el Big Data y la parte de analítica. Esta imagen que ven aquí, que es un simple kriging de trayectorias para aquellos colegas o estudiantes, la primera derivada de la posición de una lancha, ¿cómo qué idea creen que les puede generar? ¿Qué pasa cuando la primera derivada es igual a 0? Cuando la derivada de la velocidad, ¿qué nos da? La aceleración, y la integral de la velocidad nos da la posición. Cuando la posición es igual a 0, ¿qué tenemos? Seguramente las lanchas se están deteniendo, ¿cierto? Si tenemos un conglomerado de 200 lanchas recorriendo una trayectoria muy similar, pues lo que vamos a encontrar de alguna manera es, de manera natural, con los sensores que tenemos, ubicar más o menos dónde se están deteniendo a pescar. Esta información es muy difícil de obtenerla, aunque es información geoespacial de alguna manera, es muy difícil obtenerla con un satélite,
sobre todo a nivel dinámico, porque no tenemos acceso a esa profundidad y sobre todo nos está ejemplificando también un poco lo que corresponde a la conducta de los pescadores. Entonces esto nos permitió de alguna manera pues saber dónde se encuentra el tesoro. Es uno de los ejemplos de aplicación que tenemos de esta tecnología que desarrollamos. Al mismo tiempo le dimos ciertas capacidades, las cuales nos permiten, por ejemplo, que el dispositivo se le puedan conectar estándares de NMA a través de sensores, le podemos poner una ecosonda. En este caso, otro de los proyectos que estamos trabajando es un sensor de marea roja. Una de las características de la marea roja es que no tiene que ser roja para que sea tóxica, para que el nivel de toxicidad sea importante. Y es parte del desarrollo que estamos haciendo también y que se integra de manera natural con nuestra plataforma. Algo bien interesante de esta cajita, que tiene en principio un módem satelital de banda L, tiene un teléfono celular, tiene tecnología GSM, tiene un acelerómetro, con el cual estamos haciendo experimentos, por ejemplo, cuando está la lancha detenida, con la información del acelerómetro offline, todavía no logramos hacer online, podemos más o menos estimar el oleaje en ese punto, ¿no? Tiene algunas componentes ahí todavía complicadas, tiene un botón de emergencia, pero quizás lo más interesante de este dispositivo es que lo construimos en colaboración con las cooperativas de pescadores. Fue un trabajo de interacción que nos permitió a través del Cinvestav y a través de la empresa y otras universidades justamente lograr hacer la tecnología con ellos. No podíamos seguir el esquema tradicional de llegar y tratar de impugnar o de implementar una tecnología en contra de su voluntad. Para ellos, para los pescadores en esta ocasión, el atractivo era que permitía tener cierto margen de seguridad. Durante estas casi 6,000 horas de monitoreo, atendimos con prontitud 17 emergencias que pudieron haber sido fatales. En esta colaboración justamente también con la gente de la Marina, logramos, por ejemplo, entender que lo más importante no era que generáramos una alarma para que fueran las barcas de seguridad a recogerlos, sino que básicamente pudiera llegar la información de la localización de la lancha a sus amigos. De alguna manera, cuando salen a pescar en grupos, saben dónde anda cada uno de ellos. Si tienen un problema, pueden ellos más rápidamente llegar y atenderlos. Otro de los proyectos en los que hemos trabajado tiene que ver con información satelital. Tenemos un proyecto con la empresa Blackbridge canadiense que adquirió hace algunos años la constelación Rapid Eye, que muchos de ustedes conocen y que han trabajado con las imágenes. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es desarrollar algoritmos de visión computacional para poder utilizar estas imágenes. También emprendimos hace 3 años la adquisición de una cámara hiperespectral. Nosotros desgraciadamente todavía no tenemos una avioneta, ¿no? Pero tenemos que rentar la avioneta. Ya nos han permitido en Yucatán un piloto perforar su avioneta y nos da chance de poner nuestra cámara hiperespectral con la cual hemos hecho algunos barridos y proyectos básicamente cerca de Muna, a través de un encargo que tuvimos a nivel gubernamental para poder hacer censos de cítricos. Estos censos de cítricos en distintas escalas nos han permitido generar estos mapas que le permiten justamente a las autoridades tomar cierto tipo de decisiones. Estas imágenes son de Samajil, cerca de Muna. Este es un tipo de imagen que podemos generar con información de alturas que nos pueden generar un mosaico en 3 dimensiones. No tenemos LIDAR, es básicamente mezclar la información hiperespectral con la información geográfica y nos permite generar estos esquemas que son de bastante utilidad. Otra de las áreas en las que hemos trabajado, no tengo tiempo de platicarles de todas, pero que también tiene una relación directa, fue uno de los proyectos que hicimos para el área de la salud, que básicamente lo que permite es caracterizar de manera casi automática, por ejemplo, una quemadura en una persona. No sé si ustedes sepan, pero cuando una persona tiene una quemadura, más allá de 2º grado, las primeras 2 horas de la atención es de vital importancia. Es algo así como similar de lo que puede pasar en la Tierra con un incendio. Si se atiende con prontitud, podemos evitar la propagación. Basado un poco en la inspiración de la solución que planteamos para este problema, que en principio pareciera no tener nada que ver con la información geoespacial, sí nos da una idea que, por ejemplo, la nueva tecnología táctil permite de alguna manera ayudar a resolver algunos de los problemas que de manera natural son muy complejos en el área de visión por computadora. Me refiero específicamente al problema del registro de un objeto de 3 dimensiones a imágenes planas. Es decir, si tenemos una imagen, como la que le voy a mostrar más adelante, en la cual no tenemos información de las dimensiones de la imagen, no tenemos la información de las distancias, es muy complicado, por ejemplo, ubicar la posición de objetos tridimensionales, aunque tengamos los modelos. Para esto fue que desarrollamos una metodología en la cual, a partir de la pantalla táctil, la enfermera, por ejemplo, puede interactuar con las imágenes que por atrás están desarrollando una serie de algoritmos que permite justamente hacer el registro de manera semiautomática. Es decir, no le estamos dejando toda la tarea del registro a la computadora,
estamos haciendo uso de la persona que está interactuando con ella, con cierto conocimiento que tiene de la parte de los cuerpos, y eso le permite acelerar el proceso y resolver un problema que es implícitamente muy difícil de compensar. Vamos a ver, para aquellos que no tengan experiencia en lo que es la visión por computadora, les voy a poner un ejemplo muy sencillo que nació justamente de otro proyecto que tenemos en lo que es la simulación de yacimientos petroleros, en los cuales estamos desarrollando nosotros básicamente interfaces hápticas, que son robotitos con los cuales uno interactúa y que te permiten generar inmersión en los datos. Tú no únicamente los visualizas, los puedes mover en 3 dimensiones, sino con esa tecnología te puedes meter a los datos. Por ejemplo, con la mano agarras un lapicito y tú puedes ver el punto en el espacio tridimensional y puedes tocar las superficies. No puedes interactuar, hacerlo más grande, más chiquito, ponerlo a girar, y tú puedes sentir los fenómenos que estás observando. A partir de este proyecto fue que parte de la información que logramos obtener estaba de alguna manera tan compleja que nos llevó a un trabajo mucho más largo junto con el IMP y la Universidad de Texas A&M. Y a partir de esta información, nuestros colegas de Texas A&M también nos platicaron de un problema muy grave que tenía inherente, pero ya al espacio físico de donde se llevan a cabo esas exploraciones. El problema era básicamente que a partir de algo que le llaman decommissioning, es decir, cuando ya llega a una explotación muy grande a nivel territorial, lo único que se tiene, por ejemplo, es un inventario muy rústico en el cual se llevaban a cabo ese tipo de exploraciones. Y por razones de censos y a nivel legal, en Estados Unidos tienen mucho interés en poder cuantificar exactamente cuál ha sido, por un lado, la depredación, por un lado, el mal uso de la tierra. Y uno de los problemas que nos plantearon era justamente que a partir de estas imágenes bidimensionales y algún tipo de información 3D, el poder lograr realmente hacer un registro de cómo se encontraba ubicado el sitio. Bueno, básicamente aquí desgraciadamente no se ve muy bien, pero si tenemos, por ejemplo, una imagen aquí de Albert Einstein y le preguntamos a una computadora que nos diga quién es esta persona, pues básicamente si hacemos algoritmos de imágenes, lo que vamos haciendo es que vamos filtrando la información hasta que logramos de alguna manera tener cierto tipo de certidumbre sobre la persona que se encuentra en este proceso. Eso es básicamente en términos generales lo que ustedes utilizan en ArcGIS o en cualquier otra plataforma, dependiendo de la información de las capas, van haciendo cierto tipo de procesamiento de la información que por supuesto son algoritmos que están corriendo detrás de la computadora y que de alguna manera depende del tipo de problema que están resolviendo, la complejidad del algoritmo, el espacio de memoria que requiere y el tiempo de solución. Todo esto es lo que nos ha hecho en la actualidad poder hacer aplicaciones expeditas en visión por computadora, cosas que no se podían hacer hace 20, 30 años. Hace 20 años, en la primera época que trabajaba yo con imágenes, me tardaba cerca de 3 o 4 minutos en cargar una sola imagen. En la actualidad ya podemos hacer procesamiento casi en tiempo real a partir de una serie de mejoras tecnológicas que hemos ido desarrollando. El problema del registro 3D, 2D, para ilustrarlo básicamente, es tengo una imagen en 2 dimensiones donde yo presupongo que existe alguno de los objetos de mi interés. Por simplitud les pongo aquí un objeto tridimensional y como pueden ver, conociendo lo que le llamamos los parámetros internos de la cámara, podemos de alguna manera generar una serie de rayos que nos permitirían ubicar cuál es la posición exacta del objeto que ando buscando para que genere la sombra que me genera la imagen. ¿Okay? Este proceso de mover el objeto pues es un proceso de optimización. Tengo una serie de puntos de control que me permiten de alguna manera a través de un método numérico, que puedo resolverlo de distintas maneras, ir moviendo el objeto hasta que genera la misma sombra. Algo muy interesante, aquí está el algoritmo completito, que perdón no se ve muy claro, pero les da una idea están los datos de entrada, está el proceso y está la etapa de salida, y aquí está la parte interactiva de los cálculos estadísticos que se requieren para este ejemplo que les estoy poniendo. Entonces aquí tenemos uno de los resultados que tuvimos hace algunos años. Este proyecto yo lo había desarrollado primero en el postdoctorado y era básicamente programación en una computadora. Posteriormente un estudiante de doctorado se me acercó hace algunos años y me dijo que quería trabajar en visión por computadora, pero él traía una tecnología nueva que yo nunca había usado, que eran los FPGAs, es decir, podemos armar la computadora por dentro que resuelva el algoritmo de nuestro interés. Cuando yo entendí de qué se trataba eso en 2004, le dije, mira, tengo un problema muy interesante, yo lo programé ya en software, vamos a ver cómo se puede hacer en hardware, y logramos implementarlo para que hiciera localización y seguimiento de objetos en tres dimensiones. Y esto es más o menos lo que se trabajó. Para darles un ejemplo de que ahora los algoritmos de software complejos que hemos estado acostumbrados a desarrollar ya se pueden hacer también en hardware. Las camaritas que la mayoría de ustedes tienen, que permiten, por ejemplo, localizar caras, no sé si sepan que ese es un chip
Básicamente el chip lo único que hace es buscar caritas. A partir de los puntos de correspondencia permite hacerlo hasta en tiempo real. Ustedes pueden mover la cámara y las caritas siguen apareciendo, ¿cierto? Es algo muy similar para casos muy específicos. En este caso se tendría que hacer un procesamiento muy particular para cada uno de ellos. Entonces, siguiendo esta metodología, nuestro objetivo era básicamente lograr ubicar a partir de los modelos tridimensionales iniciales o fotografías del tipo de complejo de explotación en esas zonas, lograr ubicar a partir de las imágenes que nos daba el Rapid Eye, encontrar exactamente la localización. Pueden imaginarse el problema que es, con todo el ruido que hay aquí, hacer esto de manera automática. Bueno, ese tipo de aplicaciones de visión por computadora son las que están siendo cada vez más posibles realizar a través de un desarrollo apropiado de software en sistemas geoespaciales. Ya una aplicación más compleja en la que estamos trabajando ahorita tiene que ver con la generación de sistemas de alerta temprana, como muchos de lo que han platicado el día de hoy. Estamos trabajando con Texas A&M en la creación básicamente de sistemas de redes bayesianas que nos permitirían de alguna manera integrar datos de distinta naturaleza, datos geoespaciales, datos de sensores como el de las lanchas, más otros que puedan estar disponibles, de tal manera de poder realmente generar un entendimiento sobre cuál es la evolución de los parámetros para generar las alarmas de forma temprana. Tenemos 7 temas en los cuales hemos estado trabajando y les puse aquí a propósito la importancia de cada uno de ellos tiene que ver con la parte geoespacial. Un poco es el llamado a aquellos que estén ahorita todavía un poco sin decidir qué tipo de carrera quieren buscar en cuanto a la aplicación de sistemas geoespaciales. Necesitamos mucho trabajo en la parte de desarrollo de software, en la parte geoespacial, para no depender, como lo comentaban en la mañana, únicamente de la importación de software. Hay mucho software abierto en el cual se pueden desarrollar y hacer aplicaciones muy interesantes que son necesarias. Alerta temprana es un problema enorme, que no podemos todavía ponernos de acuerdo a nivel nacional para tener una sola plataforma. Y en Yucatán estamos trabajando, tratando de integrar a varios de los actores que ya han generado datos en los últimos años. Y vean cómo, por ejemplo, en lo que es la implementación de pronóstico de oleaje, en la parte de análisis de agua quizás no tiene mucha participación la parte geoespacial, pero en la dinámica costera sí lo tiene. Es decir, necesitamos gente que trabaje en la parte geoespacial, en aspectos de cambio del paisaje, también necesitamos análisis geoespacial, modelado numérico es un área propia del cómputo y la parte de software, pronósticos, necesitamos información geoespacial. En la predicción de zonas de peligro por oleaje y marea de tormenta, otra vez, modelado del oleaje geoespacial, los mapas de vulnerabilidad que no tenemos, la parte geoespacial, sistemas de información geográfica de manera natural. Creación de modelos de riesgo para la alerta temprana, otra vez aparece la componente geoespacial, manejo de incertidumbre, que es cómputo en general, fusión de datos, big data. Pues aquí lo que quiero ilustrarles es la importancia que tiene en realidad ese tipo de eventos. Es bien importante que tengamos cada vez más gente trabajando en esos niveles, tanto en la academia como en gobierno, como a nivel empresarial, para que podamos realmente conjuntar todos los esfuerzos y poder llegar a tener sistemas de alerta temprana que sean lo más exitosos en cuanto al valor que pueden generar a la sociedad, ¿no? La creación de mapas de riesgo, tenemos mucha información de análisis histórico. Sin embargo, si no lo logramos integrar en sistemas geoespaciales, sistemas inteligentes en los unos puede interactuar, es difícil que sirvan para la toma de decisiones, ¿no? La importancia de modelado de fenómenos y riesgo, otra vez la componente geoespacial. Quizás se me pasen algunos, pero pongo a propósito para que vean que todavía hay muchas áreas de oportunidad. Tenemos que trabajar de manera muy fuerte para poder... El área de redes sociales, por ejemplo. Todavía no tenemos interfaces con sistemas de información geográfica que generen información y alertas de manera natural y dinámica en la cual la gente pueda, por ejemplo, traer datos. Más adelante van a ver el tema del crowdsourcing, pero yo creo que ahí es muy importante. Si tuviéramos, por ejemplo, la capacidad de que con cada teléfono celular de lo que ustedes tienen, además tuviéramos sensores, si hubiera algún fenómeno natural que pudiera cada uno de ustedes tomar una fotografía de un evento, con la geolocalización de su teléfono, con el procesamiento de la información de sus imágenes, imagínense toda la riqueza que pudiera generar a conglomerar toda la información en una misma base de datos y tener algoritmos que apoyen a la toma de decisiones. Cada uno tiene ahorita la capacidad de poder coadyuvar de alguna manera con la tecnología, con su presencia, con su voluntad, el poder conglomerar todo lo que es el sistema, un sistema de toma de decisiones, que eso es el futuro. De alguna manera es lo que vamos a estar haciendo en 10 años. Así es como yo veo el futuro, que cada quien va a hacer su propia boya oceanográfica cuando esté en el mar y su propio sistema de sensores estando en la tierra. Si logramos conglomerar toda esa información, podemos generar una base de datos enorme, pero aguas. Todavía no tenemos los algoritmos para procesar información. Lo necesitamos desarrollar y dependiendo de cada una de las zonas es el tipo de algoritmo que necesitamos integrar en ese tipo de sistemas. Los serious games, por ejemplo, necesitamos generar pronósticos con todos esos datos que tenemos y aquellos que nos hagan falta,
tenemos que tener la capacidad para lidiar con ellos también en simulación. Todos los datos que tenemos de los sensores tienen algún tipo de ruido, es decir, son sistemas físicos que capturan una variable, pero viene por ahí el ruido. En la parte de las imágenes, el ruido blanco es muy común lidiar con él. En sensores sonares, por ejemplo, tenemos otro tipo de datos, en señales acústicas, etcétera, eléctricas. Tenemos que tener la capacidad de trabajar realmente con sistemas robustos que puedan lidiar con la naturaleza física de los ruidos en los sistemas, ¿no? Imagínense que pudiéramos, por ejemplo, tener juegos colaborativos de simulación entre una zona y la otra, que yo pueda comparar cuál es la dinámica propia que tiene, por ejemplo, Yucatán con Tabasco, con Quintana Roo. Al final de cuentas está todo ligado. De alguna manera hay fenómenos que aparecen en uno y el otro y tenemos que buscar la manera de interactuar para entender el sistema como un todo. Aquí hay otros, bueno, las particularidades del sistema que estamos haciendo implica también aspectos antropológicos, es decir, hay información de conducta en las poblaciones que de alguna manera afecta también la dinámica de estos datos, ¿no? Necesitamos generar instrumentos holísticos que integren una mayor cantidad de información. Queremos darle una prioridad a los aspectos de salud por todas las epidemias. En el caso particular con Texas, estamos trabajando de manera muy específica en una situación que tenemos, porque tenemos un vuelo que va todos los días de Mérida a Houston y de regreso. Estamos conectando dos países sin pasar por la ciudad y ambos son puntos de riesgo enormes. ¿Por qué? Por la diversidad de las poblaciones. Si logramos de alguna manera entender cuál es la dinámica, el tipo de riesgo en el que estamos conectados, podemos extender un poco más la viabilidad y pudiéramos de alguna manera generar más seguridad en aspectos turísticos si ofrecemos una garantía y tendríamos un flujo económico más importante. El desarrollo tecnológico, tenemos que desarrollar tecnología en software, en hardware, en antenas, en satélites, todo eso es necesario. No están ni siquiera accesibles todos esos dispositivos el día de hoy en el mercado nacional, aunque tenemos todos los tratados de libre comercio posibles. No tenemos la tecnología disponible, es muy cara. Necesitamos en realidad trabajar en cada uno de esos puntos para poder generar un sistema mucho más robusto, más estricto y poder realmente generar valor en los datos y dar una mejor calidad de vida a nuestra población. Necesitamos generar soporte y apoyo a la toma de decisiones, modelado de información y simulación de escenarios, como se los comentaba. Entonces, para esto ya, para concluir, básicamente, los paradigmas de tecnologías de la información en GIS los estamos ahorita enfocando básicamente en algoritmos complejos. Queremos motivar a la gente para que se meta a trabajar en estos temas por el impacto que tienen en el área, que va desde cómputo científico, visualización científica, big data, crowdsourcing. Hace ratito comentaban sobre el software libre. También hay que entrar al software libre. Sobre todo, lo más importante es que podamos capacitar a los jóvenes para que se les quite el miedo a programar. Ahorita ya la programación, comentando con colegas de universidades, yo creo que el gran éxito que van a tener las ciencias computacionales justamente es que desaparezcan como carrera universitaria. ¿Por qué? Porque el objetivo es que en todas las carreras haya tecnologías de la información. Ya es un área tan importante a nivel transversal. Aparte también de alguna manera ustedes saben que el cómputo está desapareciendo, ¿cierto? Porque se está haciendo cada vez más pequeñito. Entonces, de la misma forma, el interés que debiera tener la gente en trabajar en la parte de programación nos puede ayudar a generar valor en nuestra economía porque tendríamos trabajos de más calidad en cuanto al uso de las tecnologías. Hay paradigmas interesantes como que es el Image as a Service, Data as a Service, es decir, las instituciones de gobierno, y no me dejarán mentir algunos de los colegas que están aquí, ya no tienen mucho dinero para contratar proyectos. Hay algunas instituciones que antes se daban el lujo de contratar proyectos grandes, de armar boyas oceanográficas, ya no tienen dinero para eso. Para lo que sí tienen dinero es para los datos. Y no estamos listas muchas de las empresas para poder vender los datos de manera regular y con la calidad que se necesita, que haría el modelo de negocios, aún de gobierno, mucho más eficiente. Necesitamos más fuentes de datos que permitan justamente la integración y que las entidades de gobierno puedan liberar esos datos a la sociedad para que se hagan más proyectos y más trabajos aplicados. Realidad aumentada, ¿no? Que podamos extender las capacidades de la visualización, redes bayesianas, algo de lo que trabajamos mucho nosotros, integración multidisciplinaria, básicamente por el carácter transversal de las TICs y algo que es bien importante, y lo pongo 3 veces, colaborar, colaborar y colaborar. Hace algunos años tuve oportunidad de trabajar en Colombia con Andrés y con Iván, que fueron los líderes del proyecto Libertad 1, que fue el primer pico satélite en Hispanoamérica que se lanzó en el año de 2007, que alcanzó cerca de 80 kilómetros. El pico satélite estuvo enviando datos durante 3 meses y el día de hoy, con la empresa Sequoia que ellos fundaron, han trabajado ya en 7 satélites en 4 países en Latinoamérica.
Yo en aquella época fui invitado por ellos básicamente para trabajar en lo que sería la siguiente etapa de los picosatélites al integrar tecnología robotizada. Tuve el honor de tener el primer NAO en Latinoamérica por un contrato que tuve con la empresa Aldebarán, y uno de los experimentos que empezamos medio a hacer fue trepar justamente un robotito actuado con 2 motores en una travesura que hicimos en Yucatán hace 2 años, donde la idea era levantarlo a cerca de 30 kilómetros y el objetivo era que el robotito se pudiera parar. No lo pudimos hacer por las características de los motores, ahí nos falló, pero seguimos empujando en esa dirección y queremos realmente hacer robótica espacial con quien se pueda. Ahorita, por ejemplo, los colegas que participaron en ese proyecto como asesores, uno trabaja en la NASA, de hecho, Herman Torien fue uno de los principales controladores del Curiosity en la llegada a Marte y sigue muy interesado en participar en ese tipo de proyectos. Bueno, ya para terminar, tengo 3 mensajes. Primero que nada, este tipo de eventos son urgentes que los repitamos en varios lados, Porfirio. De verdad, estamos bien contentos que nos hayas podido invitar a participar con ustedes y necesitamos llevar estos eventos para que haya más jóvenes que entiendan un poco, sobre todo el gran trabajo que se ha hecho en México en los años pasados. Por ahí andaba Carmen, la vi en la mañana. El Centro Geo ofrece un diplomado maravilloso. En Grupo Plenum contratamos con varios de nuestras gentes tomar el diplomado y nos ayudó a crecer muchísimo. Nosotros, viniendo del área de tecnologías de la información, no teníamos experiencia en sistemas de información geográfica. Con la cámara hiperespectral y con el proyecto con Blackbridge empezamos a meternos hace 3 años a eso apenas, pero créanme que realmente la calidad del diplomado del Centro Geo nos ayudó a crecer muchísimo con los chavos. Ahora ya estamos desarrollando software para las aplicaciones que hacemos, no únicamente ser usuarios de lo mismo. La idea es que tenemos que ir más allá de solo usar las plataformas. Tenemos que desarrollar nuestras propias plataformas. La academia necesita más y mejores egresados. La industria necesitamos más y mejores productos y la sociedad necesita más y mejores soluciones. Y sobre todo, necesitamos todos apoyar al crecimiento y consolidación de la Agencia Espacial Mexicana. Es un gran logro que hemos podido tener una Agencia Espacial Mexicana y ahora tenemos todos que participar con ellos de tal forma que vaya consolidando cada vez su participación y que podamos de alguna manera realmente integrarnos todos con esa gran visión que es la integración de los sistemas geoespaciales en educación y en otros ámbitos. Muchas gracias.